Espero que me encuentro. Tiene un doctorado en educación, una maestría de la misma universidad, una especialización en la Universidad de Coste en evaluación educativa, una especialización en la Pontificia Universidad Javeriana, en la sede de aquí en Bogotá, sobre estudios culturales, y es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento está trabajando con el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico y de la Secretaría de Educación, y hoy nos acompaña con una conferencia que se denomina La infancia como campo discursivo. Con ustedes la doctora Dora Lidia María. ¿Me escuchan? Bueno. En principio yo quisiera agradecerles la invitación a las colegas Nubia, Soraya, Aurora, Sara, a Rafael por el contacto con ustedes. Sinceramente para mí es todo un placer y les tendría que hacer una primera confesión. Es de las primeras veces que vuelvo a hablar ante un auditorio en mi país, cosa que me alegra profundamente. Fue toda una coincidencia estar disponible en este tiempo porque estoy terminando una tesis doctoral a propósito de otro tema, digamos, derivado de este tema de investigación sobre infancia, que tuvo sus comienzos allá por el año 2002 con una investigación financiada por la Universidad Pedagógica, el CIUP, el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, y la Escuela Normal Nuestra Señora de la Paz, tiempo en el que yo estaba vinculada con la Escuela Normal, trabajando en formación de profesores, justamente en ese tiempo de reestructuración de las escuelas normales, en toda esta problemática de la formación inicial de los maestros, de la formación continuada de maestros, de la formación profesional de maestros. En ese tiempo formulamos un proyecto de investigación financiado por estas dos instituciones en compañía de Carlos Noguera, y nos dedicamos a pensar un poco la constitución de la infancia en Colombia a principios del siglo XX, de dónde venían las concepciones de infancia que teníamos, que usábamos, de dónde salían esas ideas, esas categorías que usábamos para hablar sobre infancia. Trabajando con nuestros estudiantes de la Escuela Normal y de la Facultad de Educación, lo que percibíamos, y aquí voy a aprovechar y les voy a ir contando un poco metodológicamente qué significó la investigación, esa investigación y la investigación que realicé en Brasil, porque cuando nos aproximábamos a la temática, la primera cosa que descubrimos, que nos sorprendió, fue la gran cantidad de información, el volumen amplio de libros, documentos, tesis, publicaciones, que tanto por las vías de internet como en las bibliotecas, en las librerías, encontrábamos a propósito de lo que es la infancia, lo que tenemos que hacer con la infancia, lo que debemos hacer con la infancia. Ese amplio volumen de información nos sorprendió y en principio no sabíamos mucho qué hacer. Nosotros decíamos, nos vamos a aproximar a esa literatura para saber desde qué perspectiva podríamos hablar, cuál sería el abordaje que podríamos hacer, de tal manera que no fuésemos a repetir un poco de cosas y de trabajos ya hechos, y además porque nos interesaban las condiciones de emergencia de ese discurso en Colombia. Entonces, cómo circulaba, cómo apareció, qué hacía que habláramos y nos refiriéramos a la infancia de la manera como la hacíamos. Definimos entonces, por un lado, aproximarnos a los análisis que estaban de moda, a lo que estaba circulando, y por otro, decidimos que íbamos a usar materiales como periódicos, revistas que circulaban ampliamente y que nos parecían, por ahí estaban circulando los enunciados a propósito de la infancia. Como les digo, la primera sorpresa nuestra fue el volumen de información. Dijimos, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces nos dimos a la tarea de conseguir esos materiales. Cuando nos dimos a esa tarea, encontramos que ellos no solo circulan a través de las librerías Nacional, Lerner, Javeriana, no, ellas circulan
en las librerías del supermercado, en las librerías de los aeropuertos. Entonces, ¿quiénes hablaban en esos libros? ¿Quiénes decían o tenían algo que decir? Y nos dábamos cuenta que era desde la señora de la casa, que había tenido una experiencia muy significativa con su hijo, hasta el psicólogo formado en Harvard, hasta el profesional en educación de la Universidad Pedagógica, hasta el periodista que construyó una columna sobre consejos prácticos para tratar y trabajar con la infancia. Entonces el campo era, como les voy a proponer que testemos hoy, que probemos hoy, era un campo amplio de discursos a propósito de la infancia, sobre la infancia, para hacer con la infancia. Nosotros decíamos, ¿qué es esto? Ese fue nuestro primer hallazgo, entre otros, uno de los primeros hallazgos que nos dejaron muy sorprendidos. De otro lado, ya adentrándonos a los discursos que se presentaban en esos materiales, encontrábamos que la manera como se describían las categorías que se usaban para definir a la infancia casi siempre eran esas ideas de fragilidad, de inocencia, de necesidad de protección, de necesidad de políticas educativas, principalmente para atender a los niños y niñas, que la infancia era vulnerable, y ese era un grupo de información. Y otro grupo de información era la infancia peligrosa, la infancia en riesgo de criminalidad, y casi siempre que se hablaba de esa infancia se usaba una categoría que era los menores. Ya no era la infancia, los niños y las niñas vulnerables, sino los menores. Esa noción que si nosotros rastreamos la vamos a encontrar fundamentalmente en discursos legales, por la vía jurídica. Cuando nos referimos a la infancia, casi siempre delincuente, está esa categoría de menor, y no tanto de niño, niña o infancia inocente. Entonces, ese segundo hallazgo, esa segunda, dése cuenta, por un lado un volumen amplio de información, por el otro lado dos formas de mirar para los sujetos infantiles, como necesitados de protección y cuidado o como peligrosos, y entonces los menores de los que habría que cuidarlos, casi que paradójica esa doble mirada. Eso nos dejó como unos cuestionamientos. Terminamos la investigación allá por 2005, entregamos el informe obligatorio que hay que entregar, eso que hacemos oficialmente, dejamos una cantidad de cosas escritas en ese informe que nunca se publicó. De eso solo hicimos una presentación, una ponencia en un encuentro sobre infancia y representaciones en España, en San Sebastián. Creo que los libros nunca circularon ampliamente, son publicaciones muy locales, pero digamos que fueron los primeros hallazgos que tuvimos, y en ese momento se dieron condiciones para poder tener una beca de maestría en Brasil. Una experiencia maravillosa, la posibilidad de continuar con la investigación en Brasil, la acogida que tuvo la propuesta por parte de los profesores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, de mi orientadora en ese momento, de la profesora Nadia de Sousa. Y con con estos resultados y con esas inquietudes sobre esa amplitud de conceptualizaciones, me fue a empezar lo que sería la continuación. Curiosamente era empezar, pero era la continuación de ese proyecto de investigación. Y claro, como era una investigación que no era localizada, yo ya no iba a continuar hablando solo de Colombia, estaba en otro lugar, tenía otras condiciones y otras posibilidades. Entonces formulé el trabajo a partir de esa idea de qué pasa, por qué tanto hablar de la infancia, por qué se tornó ella un objeto de saberes y discursos, por qué esa pugna de saberes disciplinares como la psicología, la economía, la educación, el psicoanálisis, la historia, hablando de la infancia, y de los saberes más localizados, más, digamos, comunes, corrientes, populares, hablando también sobre infancia, porque lo que encontrábamos era que en los medios circulaban los saberes más cotidianos. Se hablaba, por ejemplo, la infancia está desapareciendo, la crisis de la infancia, por los movimientos tecnológicos, las transformaciones sociales que están aconteciendo a propósito de esos movimientos tecnológicos. Los niños y las niñas ya no son más como antes.
y ese ya no son más como antes, era un poco como de nostalgia por una supuesta existencia de una infancia anterior que sí respondía a eso que esperábamos. Pero cuando uno se va mirando para atrás, cuando uno empieza a revisar, pues esa infancia parecía existir más o parece aún existir más en el imaginario, en lo que nosotros quisiéramos tener, en lo que nosotros deseáramos que existiera, pero que efectivamente no existe, no está ahí, o existe de unas ciertas maneras y no de otras. Todo eso que les estoy intentando mostrar era digamos, como la paradoja en la que yo me encontraba. Frente a una investigación que debía desarrollar en 2 años, con un volumen de información que les voy a decir, lo que conseguimos entre comprar libros, fotocopiar periódicos, revistas, lo que pasamos en la Luis Ángel Arango sacando artículos referidos a la infancia, es un archivo gigante, y yo, el trabajo que hice fue escanear y llevarme para Brasil todo eso, y yo me sentaba horas, les voy a confesar, horas frente a eso, yo decía, ¿yo qué voy a hacer con todo eso? Y con estas preguntas. ¿Sí? Y creo que ese es un momento fundamental, les diría, como dicen en portugués, una dica de investigación, eso pasa. No crean que no pasa, ni que cuando uno termina finalmente su proyecto no ha vivido, no ha sufrido esa condición de no saber qué hacer. Hay momentos en los que tú no sabes qué hacer. Pues bien, frente a ese volumen de información, frente a esas preguntas, yo no sabía qué hacer. Y entonces ahí apareció Foucault, y apareció Potkevics, y apareció un amigo muy querido, un profesor de la Universidad Federal, que es mi orientador de tesis doctoral, Alfredo Veiga Neto, y con ellos reconocí la aparición de un concepto que en Foucault es marginal. Si nosotros lo vemos, no es muy fuerte, que es el concepto de campo discursivo. En la arqueología aparece el concepto de campo por lo menos 100 veces, yo lo rastreé además. Entonces me fui y miré cuando hablan de campo de referencia, campo de presencia, campo de colateral, entonces aparece el concepto de campo. Y Tomás Potkevics tenía un artículo que nunca se publicó, pero como él era amigo de Alfredo y Alfredo lo tenía, él me lo prestó, entonces sí, yo lo leí. Entonces son de esas cosas que solo se hacen con los colegas. Segunda dica de investigación, los colegas sirven mucho. La información esa que no circula ampliamente, pero que está, digamos, a la mano, ayuda muchísimo. En un momento puede ser la clave para dar el paso. Para mí fue la clave ese artículo de Potkevics, y entonces él hablaba del campo discursivo, y yo dije, claro, de eso se trata. Yo podría leer las discusiones actuales, la presencia de esa discusión tan fuerte, como un campo discursivo a propósito de la infancia. Y claro, ¿qué significa eso? Que en ese amplio campo de discursos vamos a encontrar análisis, referencias provenientes de las disciplinas, esos saberes respetables por la academia, esos saberes formados. La psicología tiene, y desde el siglo XIX lo podemos rastrear perfectamente, una gran producción sobre la constitución psicológica, digamos, del sujeto. Y cuando esto entra y se encuentra a comienzos, a finales del XIX, principios del XX, con los discursos pedagógicos, vemos aparecer todo ese movimiento de escuela activa, el niño activo, el niño constructivista, ¿sí? Esa posibilidad de la psicología y del encuentro de la psicología, del psicoanálisis con los discursos pedagógicos, ya les voy a hablar un poco más sobre eso, dio posibilidades de una apertura para esa ampliación de los discursos. Y claro, después vemos aparecer muchos otros discursos venidos de la historia, venidos de la educación, venidos de la medicina, de áreas que no eran solo ciencias sociales, sino ciencias médicas, ciencias formales. Y entonces, para mí fue muy importante pensar la infancia como un campo discursivo y pensar que estamos asistiendo justamente a eso, a un campo discursivo amplio sobre la infancia. Lo que les propongo entonces para comenzar, esta era la introducción, lo que les propongo para comenzar es que testemos un poco esa idea de campo discursivo de la infancia, porque para mí
creo que es una idea potente, y potente en dos sentidos, porque nos permite localizar nuestros trabajos de investigación que tienen que ver con la infancia en algún punto, en algún lugar donde me paro yo en medio de todo este campo, qué es lo que yo quiero decir con relación a eso. Y yo decía un poco cuando finalicé la tesis, cansada, dije, esto lo hago para no hablar más sobre infancia. Bueno, no funcionó. Definitivamente no, parece que efectivamente, eso prueba una vez más, que efectivamente estamos inmersos en ese campo y no podemos parar de hablar de eso. No podemos, de eso, de la infancia. De la infancia, y en ese sentido entonces, yo les diría, trabajaríamos en dos momentos. En un primer momento les propongo una aproximación a ese campo en una mirada panorámica, no panóptica, panorámica, quiere decir amplia, abrangente no es, amplia y de cobertura, como el que vuela sobre ese campo y puede mirar algunas cosas de ese campo y qué es lo que es posible ver de ese campo. Y enseguida les intentaría mostrarles un poco las relaciones de ese campo con los discursos pedagógicos, o dicho en otros términos, con el saber pedagógico, porque fue mi lugar de mirar. De una vez les anuncio, yo me paré efectivamente en el lugar que yo conocía, que era el saber pedagógico, el campo de discursos que articulan la educación, la pedagogía, la formación, la instrucción, la enseñanza, el maestro, la escuela, como sus objetos de discurso. Yo me había formado como normalista, había pasado por la Universidad Pedagógica, había estado trabajando sobre evaluación educativa, trabajaba con formación de profesores por 10 años, estaba, digamos, en un programa de maestría en educación, pues creo que era el lugar, no era posible, digamos, otro lugar, y con los elementos de formación que tenía, ese era mi punto. Entonces, en el segundo momento me voy a entrar un poco, me voy a parar un poco en ese lugar de discusión del saber pedagógico, porque fue mi punto de mirada. Bueno, entonces, en ese primer vuelo sobre el campo discursivo de la infancia, lo que llamé campo discursivo de la infancia, yo les decía, me enfrenté al volumen de información más grande, y entonces empecé ejercicio, tercera década de investigación, clasificar, ¿no? Entonces, como yo soy licenciada en química, entonces verán un componente un poco científico en ese sentido. Yo decía, bueno, entonces esto es historia, esto es propiamente educación, discurso sobre la educación, estos son saberes más comunes, cosas más, esto es filosofía, porque van a ver que es muy interesante el movimiento de los últimos 20 años, extendería máximo 25, 30 años, de la filosofía entrando y tomando como objeto la infancia. La infancia de la filosofía es un movimiento amplísimo. La enseñanza de la infancia para niños y niñas es un movimiento que un amigo muy querido de la Universidad de Río de Janeiro, un argentino, Walter Cohen, trabaja profundamente, y es un movimiento que integra discusiones de Italia, Centroamérica, Estados Unidos, y es muy fuerte en el Brasil. Es una línea de la filosofía de la diferencia. Ellos arrancaron con Foucault, pero terminaron trabajando con Deleuze, y entonces tienen todo un movimiento. Hay encuentros bianuales sobre esta discusión. Entonces es interesante ver cómo disciplinas que parecían alejadas de este tema de la infancia, que uno diría como ¿por qué o qué? Tendrían que hablar de, pues hablan de eso también. Entonces yo empecé a hacer esa clasificación y empecé a mirar cuáles eran esos discursos y qué decían esos discursos, de dónde venían esos discursos y a qué se referían. Y entonces lo que encontré en un principio, digamos, les voy a hablar de dos de los hallazgos para poder concentrar un poco lo que querría señalarles en esa mirada panorámica, es que esos sentimientos contradictorios con relación a la infancia, sean los discursos más elaborados, sean los discursos del saber común, del saber particular de la gente, tienen que ver o son atribuidos a las grandes transformaciones que las sociedades han vivido durante los últimos 20 o 30 años. Cuando se extienden más, dicen posguerra.
a partir del nacimiento de la Declaración de los Derechos de la Infancia, ya por diciembre del 59, si yo no estoy mal, salen formulados por la ONU, los derechos de la infancia, como que ese concepto, esa noción empezó a tornarse interesante, importante. Y entonces la atribución casi siempre es a fenómenos sociales que tenían que ver con grandes transformaciones en las comunicaciones, en las formas tecnológicas desarrolladas posguerra. Todos sabemos que posguerra, cuando hablamos de posguerra, hablamos de desarrollos tecnológicos venidos de, entre otras cosas, la reorganización de las ciudades, desarrollos de ingeniería, de mecánica, se concentró mucho en ese terreno, y a partir de eso, y sobre todo en los últimos 20 años, se habla de desarrollos de la tecnología de la información y de la comunicación, de los mass media. Entonces, como que siempre está asociada esa idea, transformaciones de la infancia, con cambios tecnológicos, con transformaciones sociales, con mudanzas de la sociedad que se escapan del control de los adultos, que los adultos tenemos sobre eso. Y entrando un poco más a esas discusiones, después de eso y entrando más, allá por la década de los 60, yo encontraba, en los documentos yo encontraba referencias a un texto que aparece en la década de los 60, que ustedes lo deben conocer, claro, y es el texto de Philippe Arié. Philippe Arié, ese texto de la historia social de la infancia y la familia, es el texto. Entonces, casi siempre cuando se va a hablar de infancia, cuando se va a hablar sobre todo de historia de la infancia, la cita, la referencia de Philippe Arié. Y su tesis sobre la invención en la modernidad de un sentimiento de infancia. Como ustedes saben, Philippe Arié hace un análisis sobre literatura, imágenes pictóricas, y él intenta mostrar cómo antes del siglo XV, tal vez del XIV, no había ese sentimiento por infancia, niños y niñas estaban mixturados con adultos, tenían vidas en común, espacios sociales comunes, vestuario común, rasgos físicos comunes. Él hace análisis de pinturas donde los niños tienen rostros adultos y donde las ropas de los niños simplemente son ropas de adulto pequeño. En algunos casos, él dice, los niños eran como una mascota más de la familia, hacían parte, estaban ahí, ellos no eran identificados ni particularizados. Y ese análisis de Philippe Arié es contestado por un análisis, por ejemplo, como el que hace Joe de Maus, este estadounidense, un psicólogo que ahora está trabajando sobre guerra y análisis de guerra. De Maus hace un análisis más evolutivo de ese sentimiento de infancia, y él dice es que, digamos que las relaciones parentales se desarrollaron, evolucionaron, y digamos llegaron a consolidar esa relación mucho más afectiva con los niños y niñas, pero es un asunto, digamos, ya estaba en germen allá, y entonces nosotros encontramos esas dos referencias, a Arié y a de Maus, muy fuertes. Luego aparece un análisis que me llamó muchísimo la atención, que es el de Linda Polo, es una mujer inglesa que hace un análisis del siglo XVI, de los niños trabajadores y de las formas de trabajo del siglo XVI, es un texto súper interesante. Y ella, digamos que entra un poco a contrastar y dice, no, vea, sentimientos por la infancia siempre ha habido. Lo que pasa es que, si ustedes lo está bien, pero si ustedes lo miran en más amplia duración y ven las prácticas, es muy natural, ella dice, es casi biológico, que los organismos mayores, nacidos antes, cuiden de los organismos recién nacidos naturalmente. O sea, los adultos casi siempre cuidan en cualquier especie a sus crías. Los filiotes, las crías, por eso esta palabra de crianza es tan bonita, las crías, pues siempre son cuidadas por los mayores. Eso es casi natural, o sea, no es tan cierto que hayan existido prácticas infanticidas de una forma socialmente amplia. Hubo, dice ella, casos, y si ustedes entran sus análisis en estos casos van a decir que antes de un momento no hubo ese sentimiento de infancia, pero que después sí. Bueno, toda esta discusión, en toda esta discusión ustedes van a encontrar, por ejemplo, la entrada de Elizabeth Baden, que por ejemplo, hablando sobre la invención del sentimiento maternal y cómo con esa constitución de la infancia, entonces
se inventa el sentimiento, esa idea universal de que hay un sentimiento maternal y que todas las mujeres estaríamos obligadas a tener sentimiento maternal y que lo antinatural es no tener ese sentimiento. Bueno, como si ustedes miraran por esa vez de la historia de la infancia que les estoy contando así, acuérdense que estoy volando, estamos volando, entonces si ustedes miran por esa vez, por ese camino, ustedes van a encontrar discursos disputándose un poco la definición de lo que fue la historia de la infancia con relación a la historia de los niños y las niñas particulares. Y ahí me parece que vamos a ver aparecer, emerger, proceder, viene, de ahí proviene toda una discusión que me parece súper interesante, y es una definición que aparece con relación a los niños y con relación a la categoría de infancia. Miren, es diferente hablar de niños y niñas y de la historia de los niños y las niñas, casi obvio, que hablar de la historia de la infancia. Porque nosotros hablaríamos de la historia de la infancia en términos golpeanos como la historia de un concepto, de una categoría, de una noción que tuvo condiciones de emergencia, en un momento, en un periodo determinado, pero que ni siempre existió. No siempre hablamos de infancia, no siempre se habló de esa infancia. Y muchos investigadores han intentado mostrar que la infancia, que la infancia es otra cosa diferente a nuestra comprensión de infancia contemporánea. Entonces, una separación sería importante. Ahí me encontré yo decía, mi gran hallazgo, yo sé que no es el gran hallazgo hoy, pero para mí eso era claro. Claro, cuando hablamos de infancia estamos hablando de un concepto, de una noción, de una categoría, pero no estamos hablando de la historia particular de los niños y las niñas. Y entonces ese debate de los historiadores a propósito de esa historia de la infancia y la historia de los niños y las niñas me parecía clave para diferenciar. Entonces, decir que la infancia es un concepto, una categoría social, histórica, localizada, nos permite ver cómo esa categoría tuvo condiciones de emergencia, pero también puede y podría tener condiciones de desaparición. Y entonces entré a un segundo grupo de documentos. Cuando ya logré más o menos entender este grupo de documentos, me entré a los análisis más contemporáneos y en particular a esos análisis que hablan sobre la desaparición o muerte de la infancia. Y estoy parada en la década de los 80 para los 90, cuando empiezan a aparecer una serie de producciones que empiezan a hablarnos sobre la infancia está desapareciendo, la infancia está muriendo, en la contemporaneidad ya no podríamos hablar más de infancia, y yo decía, ojo, estamos hablando del concepto de infancia. Niños y niñas siempre ha habido, y nuestra relación con los niños y las niñas podría haber mudado, pero fundamentalmente no estamos hablando de niños y niñas, estamos hablando de un concepto. Y entonces me voy a esa década y encuentro unos trabajos súper interesantes. Yo diría que hay un trabajo que es fundante a propósito de esa discusión, que es el trabajo de Neil Postman en 1990, y otro trabajo que es el de David Buckingham en el año 2000. Creo que los años de producción de los documentos son esas serían sus primeras ediciones. Y un poco el trabajo de Buckingham es una relectura de la discusión que se abrió con lo que habló Postman en su libro El desaparecimiento de la infancia. Así se llamaba el libro de Postman, la desaparición, perdón, no el desaparecimiento, eso es un mal portuñol, la desaparición de la infancia. Decía Postman que esa ruptura entre el mundo adulto y el mundo infantil se estaba perdiendo fundamentalmente por la aparición de los medios de información, de los medios de comunicación, y él decía particularmente, acuérdense que estamos en la década de los 90, particularmente por la aparición de la televisión, decía Postman. Decía, el hecho de que los niños y las niñas puedan asistir tanta televisión cuando ellos quieran,
produjo dos situaciones que van a ser fundamentales para la desaparición de la infancia. La primera de esas situaciones es que ya no se puede garantizar una secuencialidad de los aprendizajes. La televisión le ofrece a los niños toda la información que ellos quieran en cualquier momento, y entonces esa secuencialidad del aprendizaje que nosotros garantizábamos como adultos, el niño puede acceder a esto, después a esto, después a esto, con la aparición de los medios masivos de comunicación ya no era posible. Y lo segundo que decía Postman, que decía la secuencialidad del aprendizaje que garantizaba la escuela, o sea que el exceso de información y la imposibilidad de esa secuencialidad hacían que las condiciones privilegiadas para la permanencia de la infancia desaparecieran. Y dice, se rompió esa diferencia entre el mundo adulto y el mundo infantil. Por eso yo argumento que está desapareciendo la infancia. Es más, él decía, si con la letra impresa, si con la imprenta tubo, acuérdense, estamos hablando de la modernidad clásica, si con esa imprenta fue posible la emergencia de la infancia, con los medios masivos de información y comunicación estaríamos asistiendo a su desaparición. Eso decía Postman. Y una serie de autores a lo largo de la década de los 90, entre ellos solo voy a destacar a dos autores que cita Buckingham en su libro, Ruskov y Tavsky, decían al contrario, esa aparición de los medios de información y comunicación, y ellos ya estaban hablando más de la internet, los videojuegos, ellos decían, esos medios lo que hacen es fortalecer la diferencia de esos dos mundos, porque infancia y medios son de la misma generación. Los niños, decía una investigadora colombiana, nacen con el chip incorporado. O sea, y casi que, y dense cuenta cuando hacen ustedes, ese dice, en el senso común, pues nosotros decimos, no, es que ellos manejan los canales de televisión, hacen zapping sin ninguna dificultad, el celular más avanzado del iPod, del iPad, todo eso ellos lo manejan casi sin ninguna instrucción, ya no necesitan de la escuela para saber de eso, y los adultos parece que necesitáramos cursos intensivos para irles siguiendo el paso a ellos con eso. ¿Sí? O sea, pareciera, dicen estos autores citados por Buckingham, los niños son de la misma generación, son los parceros, son los colegas de la tecnología en las transformaciones sociales. Como nunca antes, hoy estaríamos asistiendo a una división del mundo adulto y el mundo infantil. Dese en cuenta nuevamente esa paradoja presente para entender esa relación del mundo adulto y mundo infantil. ¿Sí? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y nosotros ¿qué podríamos decir frente a eso? Entonces, cuando yo me encuentro con toda esta discusión, claro, ustedes van a encontrar muchos más análisis. Hay un italiano, por ejemplo, que analizó una cosa que él llamaba la sociedad teledirigida, argumentando a favor de los análisis de Postman, que la televisión estaba afectando las relaciones de los niños con el mundo, y ustedes lo pueden rastrear. Bueno, les decía que David Buckingham recoge esa discusión en su libro Crecer en la era de los medios electrónicos, señala esos dos momentos, miren que esto no es una novedad, él ya lo había dicho en el año 2000, se muestra estas dos tendencias para analizar la relación de los niños, y entonces lo que yo concluía es que estos autores lo que nos muestran es cómo la infancia es una categoría que nos permite analizar nuestra situación contemporánea. O sea, esa disputa por decir sobre la infancia, sobre los adultos y todo esto, lo que muestra es toda una preocupación muy actual de saber qué es lo que nos está pasando. En esa relación con los niños y las niñas de carne y hueso, parece que esa categoría de infancia no alcanza a dar cuenta, no cubre las experiencias reales de niños y niñas y de adultos que como profesores, padres de familia y adultos en general tenemos con esos niños y niñas. O sea, frente a las preocupaciones contemporáneas, la infancia es una noción que está en disputa, y eso solo lo podemos ver si tomamos distancia y miramos ese campo de discursos como un sobrevuelo
que es lo que los estaba invitando hace un momento a hacer. Bueno, les contaba que ahí fue cuando me aproximé a estas otras discusiones sobre la desaparición y muerte de la infancia, pero de igual forma me fui para mirar otros analistas de esa situación contemporánea, porque lo que me daba cuenta era eso. Yo decía, y toda esta preocupación, todas estas discusiones, y me entré a los análisis que se hicieron o que se hacen aún desde los estudios culturales. Acuérdense que yo me había entrado a una especialización en la Javeriana sobre estudios culturales, y el PAP, el proyecto de aplicación práctica mío, tenía que ver con infancia. Entonces me había aproximado otra cuarta o quinta década de investigación. Uno solo puede hablar desde lo que ha conocido, desde lo que ha leído, y para mí lo que yo tenía a mano, digamos las herramientas, eran esos autores a los que me había aproximado a propósito de esas investigaciones. Uno habla más tranquilamente de esas cosas a las que se ha aproximado, y de eso es que echa mano, de eso es que puede hablar. Y aunque parezcan menores, a veces son las cosas que también le dan potencia a las investigaciones que hacemos. Ahí me encontré con dos análisis, uno que es el de Steinberg y Kinkelon, de cultura infantil y multinacionales, y el de Henry Giroux, de inocencia robada, que me dicen que ustedes ya lo conocen, maravilla. Esos dos análisis, y junto a otros análisis, me da la impresión que lo que hacen es mostrar esa tensión en otra perspectiva, esa disputa por la noción de infancia en otra perspectiva. Estos analistas lo que nos señalan es el uso asimétrico que hacemos de la noción infancia y de las características que le atribuimos a la infancia. Entonces, Steinberg, Kinkelon, Giroux, y de hecho Buckingham ya lo hacía, lo que muestran es que eso que le atribuimos a los niños y a las niñas, ¿se acuerdan que al comienzo les estaba contando? Depende del niño y la niña, le decimos que lo tiene o no lo tiene. Cuando Giroux dice inocencia robada, está diciendo ni a todos los niños y las niñas les atribuimos inocencia. La inocencia, por ejemplo, como una característica fundamental de los niños y las niñas, se la atribuimos a ciertos niños y niñas, a un grupo de niños y niñas. Generalmente, dice Giroux, blancos, norteamericanos, clases sociales medias. Esos son niños inocentes que necesitan ser protegidos en los condominios, que necesitan ser cuidados en las escuelas, que no saben de la ciudad ni del mundo porque salen de su apartamento o su casa del condominio en un bus casi blindado hasta una institución escolar totalmente blindada, y nunca tienen contacto con el mundo, son casi extraterrestres. Y esa idea de inocencia no se la vamos a aplicar a los niños y niñas, generalmente, dice ese autor, negros, pobres, latinos, de clases sociales bajas, de ingresos de renta mucho menores, porque esos son los niños que son de la vida, esos son los de la calle, los que limpian los parabrisas, esos que me pueden robar y atracar en la esquina. Entonces, estos autores hacen un análisis que, como les digo, me parece súper interesante, porque lo que muestran es que hacemos un uso y no consciente. Con eso les digo, no es que seamos unos buenos que los reconocemos y unos malvados que no los reconocemos, sino que eso lo hemos incorporado. O sea, cuando nosotros decimos, y hagan este ejercicio mental, porque quinta, sexta década de investigación, eso tiene que ver con nosotros, con la vida de nosotros. Nuestras investigaciones pasan por lo que vivimos y por lo que sentimos, y si no interrogan lo que somos, no nos pueden hacer pensar de otro modo. O sea, Foucault no es una teoría, Foucault es una práctica. Bueno, entonces, para pensar de otro modo, solamente tenemos que interrogarnos. Y entonces, en ese sentido, piensen un poco su relación cuando salen a la calle y a su lado pasa un niño de la calle. Un niño, digamos, con esas características que nosotros, sin que yo haga mucha descripción, sabemos, tienen esos niños de la calle. Nos alejamos, nos retrasamos, caminamos más rápido, si nos están limpiando el parabrisas, subimos rápido la ventana, y digamos que eso, si lo ponemos en interrogante, sabemos que estamos pensando y actuando desde unas nociones y desde unas categorías que hemos incorporado, que hacen parte de nosotros. Entonces, miren que el análisis de estos autores
lo que me llevó a pensar fue justamente cómo en lo que hacemos, no en lo que decimos, en lo que decimos hablamos como la ONU, ¿no? Los niños tienen derechos, no deben trabajar, pero en lo que hacemos obramos a partir de unas, digamos, de unas maneras de pensar. Y cuando tenemos a nuestro nieto, a nuestro sobrino, a nuestro niño, él es el lindo, él es el inteligente, él es inocente, yo lo tengo que cuidar, parecía que estoy hablando de dos cosas diferentes. O sea, el uso que yo hago de la noción de las categorías y de las características que le atribuyo a la infancia es disimétrico. Y eso no lo enseñan estos autores. Claro, ellos aquí entran a una discusión de las ideologías, y yo ahí no entro porque ese no es mi terreno, digamos, yo no pienso un poco desde la lógica de las ideologías, yo pienso un poco más desde el terreno de las epistemes y de las prácticas, de lo que hacemos, de lo que somos y cómo devenimos sujetos, y eso es otra cosa, digamos que eso no está dentro de ese análisis de las ideologías. Y entonces, estos autores me mostraban en ese momento que esa disimetría se nota fundamentalmente en discusiones que tienen que ver con la sexualidad, con la clase y con el color de piel, con la raza. Y la pregunta que nos dejaba, o me dejaba, es ¿a quién nombro como infancia? Ahí fue cuando me entré a mirar por qué menores y dónde viene la categoría de menores, y entonces hay una parte de mi trabajo de tesis en donde me voy a mirar un poco de dónde viene. Claro, ahí me apoyé en una cantidad de autores que, como les contaba, estaban estudiando la infancia, entonces que me mostraban que esa categoría es más judiciaria, más jurídica, perdón, no judiciaria, más jurídica, que es de otro orden, que la infancia es más del orden de la discusión, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, incluso de las ciencias médicas. Los pediatras y todo esto están pensando, digamos, de otra forma esa idea de infancia. Entonces les decía que que me parecía muy interesante ver que en torno de 4 ejes se articulan esas formas paradójicas como usamos la categoría de infancia, esas formas disimétricas, asimétricas. La criminalidad, que se movería entre las infancias que están en peligro y las infancias peligrosas. Y hay un grupo de autores que desarrolla eso y que es bien interesante. La sexualidad, y entonces estaríamos hablando del abuso sexual infantil, eso hoy está de moda, pero también de la erotización de los cuerpos infantiles. Hay una investigadora, una profesora de la Universidad de Porto Alegre, Jane Felipe, que tiene un texto hermosísimo sobre la erotización del cuerpo de la garota. Y entonces, como niños y niñas, pero sobre todo las niñas, sus cuerpos son comercializados. Y si aparecen en un concurso de belleza, aún con 5 años, hay un programa interesantísimo, la verdad no sé qué canal es, pero entonces son los concursos de belleza en Estados Unidos. Y entonces las niñas y maquilladas y peinadas y entonces el vestido no sé cómo, y entonces estas mujeres decían ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace diferente? ¿Qué hace diferente? ¿Dónde está el límite entre el abuso sexual, que ni siempre es un asunto de genitalidad, sino del uso del cuerpo infantil, y el uso del cuerpo infantil que hacen los medios masivos de información y comunicación? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es el punto? Y va más allá, les voy a decir, va más allá de poner una manchita blanca en la cara del niño que fue preso robando. O sea, dicen los brasileños, va lejos de eso, va más lejos de eso. Entonces, den cuenta que esto es una tensión fuerte. Y está el asunto del trabajo infantil, entre el no al trabajo infantil y todo un movimiento que ustedes pueden rastrear por internet de las NAF, que son niños que exigen su derecho al trabajo, y lo exigen es porque no tienen condiciones para no trabajar. Y claro, en esto se muestra toda una discusión del trabajo digno, de cuáles serían las condiciones dignas de trabajo incluso para los niños. Por ejemplo, hay unas imágenes hermosas de niños bolivianos, de niñas en Arabia que trabajan manualmente porque es la forma de sustento no solo de ellos sino de sus familias. Y entonces en esa discusión todos diríamos, y alzaríamos la bandera y diríamos no al trabajo infantil. Pero cuando uno va y mira, y es así que nosotros digamos y pensemos que no,
en la práctica, en lo concreto, qué significa eso y cuáles son las condiciones sociales, políticas, económicas que podrían garantizar eso en países que como el nuestro tienen digamos, unas diferencias demasiado marcadas en términos económicos y sociales. Entonces, dense cuenta, no estoy, ojo, está para toda la red. Yo no estoy diciendo que estoy defendiendo el trabajo infantil y que los niños tienen que trabajar, no estoy diciendo que erotizar los cuerpos sea, estoy simplemente intentando describirles una discusión que aparece en todos esos análisis contemporáneos sobre la infancia y que, por lo menos sí puedo asegurarles, a mí me interrumpen. A mí me dejaron como, mejor dicho, ya digo con menos tranquilidad, no al trabajo infantil, y digo qué hay detrás de esa consigna, qué es lo que eso moviliza, por qué moviliza eso, qué intenta también gobernar eso. Eso es súper importante. Bueno, ahí me encuentro con un análisis y ahí voy a cerrar un poco a ver si alcanzo, yo ni siquiera sé qué tiempo tengo, yo no sé cómo estoy sobre el límite. ¿5 minutos? Oh. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, lo voy a dejar provocados para la parte de educación, ¿sí vio? Esto es terrible, pero bueno, les estaba diciendo, bueno, y la última discusión, perdón, yo les hablaba de 4 ejes, les nombré criminalidad, sexualidad, trabajo, les voy a nombrar educación, porque hay un trabajo de un pedagogo francés, Philippe Merier, sobre los derechos y los deberes de los niños. Los derechos a la educación, pero los deberes de los niños. Y entonces eso pone en tensión una cosa de, claro, el derecho a la educación es una cosa que está de moda, pero lo que está pasando en las escuelas, y si aquí tengo, y espero que haya profesores de aula que trabajen con niños de carne y hueso, no esos ideales, esos que uno se encuentra allá, esos que se burlan, esos que le tiran papelito, ese que le pega al otro, ese que asalta la salida. Yo digo, ¿cuáles son también los deberes educativos de los niños? Y Philippe Merier saca una conclusión, ya no recuerdo muy bien porque lo leí hace mucho tiempo, pero su conclusión era un poco, el derecho a la educación de los niños es el deber educativo de los adultos. Y eso simplemente significa formación, disciplina. El niño, para asistir al mundo y hacer uso de sus derechos, tiene que saber cuáles son esos derechos y tiene que saber hacer uso de esos derechos y tiene sobre todo que saber estar en sociedad. Esos niños reyes, esos niños emperadores, esos niños que nos mandan con el dedo y ojo, nuevamente nos interrogan, esos que nos dicen no quiero. Cuando ustedes recuerdan, a nosotros nos tocaba, tomábamos sopa. No hay nada más triste que ver a los papás comprando McDonald's, allí llegar con la cajita de McDonald's a comer una ensalada de crepes. Ellos comen la ensalada de crepes y los hijos comen el McDonald's porque los niños no quieren. Entonces yo les digo, vea, ahí hay interrogantes así, concretos para la vida. Eso pasa por nosotros. ¿Qué hacemos con los niños reyes que habitan nuestros salones, nuestras casas? ¿Cuáles son los límites de esos niños y cuáles son nuestras obligaciones educativas para que esos niños un día sepan vivir en sociedad, asumir normas y reglas de conducta? Y esto nos lo enseña bellamente Philippe Merier. Bueno, para cerrar esa discusión y para entrar un poco al campo de la educación, encontré un último trabajo así, hermoso, es un hombre que viene seguido a Colombia, Mariano Narodowski, tiene 2 textos hermosos, Infancia y Poder, que creo fue su tesis doctoral en Campinas, y después de clase, y él nos habla de la infancia, dice, lo que pasa con los niños hoy es que huyen, digamos, a 2 polos de esa forma de estar en el mundo contemporáneo. Llegan a ser formas de infancia hiperrealizada y formas de infancia desrealizada o no realizada. Y entonces él dice, miren, los niños de la red, los niños del internet, los que tienen acceso a información no son todos. Se cuenta, nuevamente, asimetría en la forma. No son todos, son unos, generalmente los mismos de siempre.
Y están los otros que son los niños no de la red, sino de la rúa, de la calle. ¿Sí? Los niños que están allá, los niños de la vida. Y esa sería la infancia desrealizada. Y dice él, estaríamos asistiendo más a una desinfantilización generalizada, que no es la muerte de la infancia, o una adultificación de nuestra sociedad. O sea, niños y niñas que ya no son infancia. Niños y niñas que tienen el poder de decisión, los niños y las niñas del derecho, los niños y las niñas, decía un documento de bienestar familiar, ciudadanos. Miren el límite de lo que significa ser ciudadano. Cuando para qué, yo espero yo estaba en el límite de edad cuando eso pasó. Para ser ciudadano había que votar, y tomar decisiones implicaba tener esa mayoría de edad. Antes era decisión de los adultos, de los papás. No, hoy en día nosotros todos podríamos repetir con la mayor tranquilidad: los niños ciudadanos, los ciudadanos del mundo. Y eso tiene unas implicaciones, porque ser ciudadano tenía unas implicaciones. O sea, cuando nos preguntamos por la despolitización de nuestras sociedades, tendríamos que preguntarnos por lo que hacemos, por los derechos que atribuimos a los niños, aún sin tener la suficiente madurez para hacerlo. Y eso es lo que nos enseña Mariana. Bueno, en esa cantidad de cosas, yo decía, hay un detallito, hay una cosa que aparece fuerte en todos estos análisis contemporáneos. Bueno, ¿y para qué les digo lo de la filosofía de la infancia? Porque la infancia tiene un mensaje que decirnos, trae cosas, ella hay solo que escucharla, nosotros solo somos espectadores. Ustedes tendrían que ver los análisis desde la filosofía de la infancia. Es impresionante, es una cosa, eso sí es contemporáneo, eso es de otro orden. Bueno, con esto les decía, yo destaco una cosa común a todos esos análisis, y de ahí, digamos, me agarré, de ahí me cogí. Sexta década de investigación, uno tiene que hacer un cierre. Entonces yo no estaba navegando, ya ni siquiera estaba volando en el campo, estaba naufragando en el campo. Y entonces para eso sirven los orientadores de tesis. Mi orientadora me dijo, no puede. Entonces lo que vamos a hacer es un cierre, haga una descripción de eso, y la mitad de este trabajo de tesis es la descripción de eso que les estoy contando, por la historia, por la filosofía, por la psicología de ese campo de discurso. Y entonces me decía, bueno, ¿y de la educación qué? Y yo le decía, es que miren, lo más interesante de todos esos discursos es que ponen a la educación como la única posibilidad para repensar ese asunto de la infancia, para preparar a ese conjunto de niños y niñas para la vida adulta. Acuden a la educación como la condición de posibilidad contemporánea para que los niños y las niñas puedan ser tanto adultos como ser escuchados, para que tengan una alternativa frente a los medios. Dependiendo del análisis, la educación aparecía como la gran panacea. Y en ese momento yo estaba leyendo paralelo el curso de Seguridad, Territorio y Población de 1978 de Foucault. Y Carlos Noguera estaba haciendo la tesis doctoral sobre la modernidad educativa. Y en todos esos análisis que se estaban presentando, Carlos señalaba en su tesis doctoral que la educación se tornó la estrategia de gobierno fundamental desde la modernidad hasta hoy. Y yo decía, por ahí va la cosa. La educación, hubo un momento, antes no era así, pero la educación tuvo un momento en el que se tornó estrategia de gobierno. Era la manera por excelencia de hacer que las poblaciones se regularan, se autorregularan, se disciplinaran. Y la educación como discurso, y ustedes lo pueden ver, no necesito decirles, miren diferentes textos en donde la educación aparece como el punto central de cualquier práctica para garantizar que como sujetos sociales tengamos posibilidades y oportunidades. Y entonces yo dije, claro, miremos de dónde provienen
todas esas ideas, esas nociones de inocencia, fragilidad, cuidado, que parecen estar en nuestras mentes y que se distancian mucho de los niños reales que vemos y con los que nos encontramos en lo cotidiano. Y me fui, entonces ahí les decía, me paré en el saber pedagógico. Me fui a mirar cómo aparecieron esas ideas de infancia en el saber pedagógico. Y lo que me di cuenta, y con esto voy a intentar cerrar, lo que me di cuenta es que las ideas de infancia que nosotros tenemos proceden de esa modernidad que Carlos llamó modernidad educativa, que nosotros podríamos encontrar por lo menos mínimo 2 figuras de infancia en la modernidad, rastreadas a través del saber pedagógico. Una figura de infancia que sería la figura de infancia de la modernidad clásica y que vemos aparecer claramente en Comenio, pero que no es solamente Comenio el que no la presenta, solo que como es el libro que en el campo pedagógico leemos más, por lo menos para este siglo XVII. Entonces, en Comenio vemos aparecer una figura de infancia que sería una figura de infancia de la modernidad clásica, y a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX vamos a ver una figura de infancia de la modernidad liberal claramente establecida en Rousseau. No que Rousseau sea el único, acuérdense en categorías Foucaultianas, ellos serían superficies de emergencia de un discurso, de unos enunciados, pero nosotros vemos ahí 2 formas, 2 caras de la infancia. Tendríamos una infancia comeniana que sería más del orden del disciplinamiento, sería una infancia comeniana que tendría, digamos, como características una maleabilidad, una formabilidad, sería la infancia de la instrucción que necesita que desde el exterior se den para ella elementos que le permitan tornarse humana, ¿sí ves? Que le permita, ella no es humana, acuérdense que en Comenio hay infancia de las cosas, de las piedras, de los árboles, todo. Infancia no es una condición humana. Y para eso Comenio es hermoso, rastrear en Comenio la noción de infancia es muy interesante, la noción que no la palabra, ¿no? ¿A qué está llamando él? ¿Cómo describe esa condición particular de los primeros años de las cosas, de los animales, de los seres humanos? Y esa condición es una condición de ausencia fundamentalmente, a la que hay que agregarle cosas. Y el agregarle se hace a través de la instrucción. Y por eso la didáctica es tan fundamental. Acuérdense que Comenio nos habla de la gran didáctica, de la didáctica magna, y fundamentalmente el proceso es de instrucción, de entregar, de dar, de dotar, es un ejercicio externo. Pero si nosotros nos desplazamos y vemos en Rousseau, en Kant, de ahí para adelante en Weber, los pedagogos activos de finales del 19, principios del 20, de ahí para adelante lo vamos a ver como a fuerza, vemos en Rousseau una imagen de infancia diferente. Es el sujeto que nace con intereses, el sujeto que viene dotado y al que hay que adaptarle un medio para que se desarrolle. Él habla del perfeccionamiento de los órganos, del desenvolvimiento, es el sujeto del interés. Acuérdense que Rousseau no quiere escuela, Rousseau quiere un medio en donde el niño se desarrolle. Miren la diferencia en nociones, mientras en la didáctica y en Comenio nosotros vemos un ejercicio exterior, en Rousseau y en el momento de la gubernamentalidad liberal, diría Foucault, lo que vemos es un sujeto que se desenvuelve por sí mismo, donde su principal maestro, ¿se acuerdan de los 3 maestros de Rousseau? La naturaleza, las cosas y los hombres, pero las cosas y los hombres aprenden de la naturaleza. El principal maestro, ¿quién es? La naturaleza. En ella está, o sea, esa cosa natural, eso que ya trae el niño, le es suficiente. Y solo en un medio adecuado, ojalá alejado de la sociedad, ojalá alejado del medio social, se desarrolla y forma su propio juicio moral. Miren, así a gran vuelo, lo que les estoy diciendo es que ahí hay una ruptura fundamental en la forma de ser del pensamiento científico, perdón, del pensamiento pedagógico. Y esa ruptura fundamental deriva, dice Carlos, en el paso de la didáctica para la pedagogía. La pedagogía
es el problema de la educación, es el problema de la formación, es el problema del gobierno. La didáctica es el problema de la instrucción, de la enseñanza, de la disciplina, de la escuela. Mi tesis, y entonces aquí ya comenzaría a hablar de la tesis, ten en cuenta que les conté toda la investigación pero no les he contado la tesis. Mi tesis es que de esas dos maneras de ver y de pensar la infancia proceden nuestras ideas actuales de infancia. Lo que pensamos deben ser, lo que hacemos con ellos, lo que ellos incorporan y hacen como sujetos, de donde vienen sus experiencias y por tanto de la tensión tan fuerte que tenemos cuando nos encontramos frente a niños y niñas reales. Para cerrar y solo para ratificar un poco esa tesis, que yo espero podérselas contar en algún momento con más detenimiento, miren lo que dice Lewin sobre esta diferenciación. Esta posición fundamental entre el niño y el programa escolar, presentada por estas dos teorías, él está hablando como de dos momentos de la pedagogía, puede ser reproducida en otra serie de términos. Disciplina, véase didáctica, convenio, es la consigna de los que exaltan el programa escolar. Interés, la de los que colocan al niño como blasón en su bandera. El punto de partida de los primeros es lógico, orden, secuencialidad del aprendizaje, didáctica. La consigna de los que exaltan el programa escolar. Interés, la de los que colocan al niño como blasón de su bandera. El punto de partida de los primeros es lógico, el de los segundos es psicológico. Los primeros defienden la necesidad de una preparación y formación adecuada de los maestros. Los segundos, la necesidad de simpatía con los niños y el conocimiento de sus intereses naturales. Guía y control son las contraseñas de una escuela. Libertad de iniciativa, la de la otra. Los unos aman lo viejo, la conservación de lo que han logrado con el trabajo y el esfuerzo de los siglos. Los otros prefieren lo nuevo, el cambio, el progreso. Unos y otros se acusan recíprocamente de patrocinar la inercia y la rutina, el caos y el anarquismo. Por un lado, se acusan de abandonar la sagrada autoridad del deber, por el otro, de suprimir